Sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, en que en esta mañana esté con cada uno de nosotros y que podamos lograr entender y comprender el porqué, no solo del significado de la vida, el porqué nos permite en cuerpo, espíritu y alma estar este día reunidos con un propósito, el propósito de alimentar ese ser tan importante que cada individuo tiene, porque al final de toda la existencia humana, al final de la existencia del individuo, el individuo se da cuenta de que lo único valioso e importante que tenía en este planeta Tierra era su alma, esa alma que viene de la eternidad y va para la eternidad, esa alma que no tuvo ni principio ni fin, esa alma que viene de Dios y regresa a Dios. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, para que podamos entender y comprender el significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, el significado de por qué estamos con vida en pleno siglo XXI, año ya 2026, que podamos entender y comprender de que no hemos venido a través de nuestra alma para comportarnos como todos los seres vivientes en este planeta Tierra, porque todos los seres vivientes en este planeta Tierra que tienen cuerpo y espíritu se comportan casi de la misma manera. Nacen, crecen, se reproducen, luego mueren y dejan un legado, el legado social de continuar el patrón de comportamiento idéntico al de ellos, el legado religioso, de que porque tuvieron un sistema religioso es así, según su espíritu, la fe y la creencia. Y ese legado es el que le van dejando a sus generaciones hasta el día de ahora. Por eso es que vemos que las organizaciones religiosas tienen tanto éxito en este planeta Tierra. Porque los líderes religiosos que conocen el patrón de comportamiento humano, los líderes religiosos que estudian el espíritu del ser humano, esos líderes religiosos que están en todo tiempo y a toda hora alimentándose del conocimiento del Edén de Satanás. Porque cada individuo, cada ser humano que se autoproclama vicario, que se autoproclama profeta, que se autoproclama apóstol, que se autoproclama ungido de carpas catedrales, lo que tienen es un conocimiento extraordinario de lo que es el movimiento de los seres humanos, de lo que es el comportamiento del individuo, de lo que el individuo a través de su espíritu quiere. Y ellos con todo el conocimiento del Edén de Satanás saben cómo controlar y manipular al ser humano. Saben cómo controlar y manipular el espíritu del ser humano. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué hemos venido a este planeta Tierra? Si somos seres humanos en cuerpo y espíritu para ser controlados por líderes que están siendo controlados por el Edén de la quinta dimensión, o si somos seres humanos en cuerpo, espíritu y alma, que estamos conscientes de la plenitud de Dios en Jesucristo. Poder estar conscientes de la plenitud de Dios en Jesucristo, poder descubrir que tenemos alma, poder estar conscientes y seguros de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Estar consciente de la plenitud de Dios es estar consciente de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Cuando el ser humano a través de su alma descubre la plenitud de Dios,
descubre a Jesucristo, el dador de la vida. Poder descubrir a Jesucristo, el dador de la vida, es estar en paz, no solo con nuestro espíritu, es estar en paz con nuestra alma. Cuando el individuo descubre la plenitud de Dios en Jesucristo, ya no necesita a través de su espíritu a buscar vicarios, profetas, ungidos, apóstoles. El individuo a través de su alma está siendo alimentado directamente por la gracia del Señor Jesucristo en su Espíritu Santo. Poder descubrir la plenitud de Dios, poder estar consciente de quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este mundo, poder estar conscientes que a través de nuestra alma venimos a este planeta Tierra para hablar de la grandeza de Dios, para hablar del único y soberano Dios, amo y Señor, para hablar de la plenitud de Dios en Jesucristo. Cuando el individuo conoce su alma, cuando el individuo recibe al Espíritu Santo, cuando el individuo se alimenta de todo el conocimiento pleno de la palabra de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo dentro del individuo, el individuo se da cuenta de que ha venido a este mundo, ha venido a este planeta Tierra, no para comportarse como las sociedades de este mundo, no para comportarse como los religiosos de este mundo, sino para demostrar de que tiene alma, y a través de el alma del individuo sabe, conoce y reconoce que es la continuidad de todos esos maravillosos hombres y mujeres que vinieron a este planeta Tierra para demostrar la plenitud de Dios a través de Jesucristo. Cuando el individuo está pleno y lleno del conocimiento de la palabra de Dios, el individuo conoce el manual de Dios. Cuando el individuo conoce y reconoce el manual de Dios, que es la Biblia, el individuo está consciente de que en ese manual de Dios, que son los pensamientos de Dios en forma escrita, el individuo recibe los conocimientos de la Biblia, recibe los misterios de la Biblia. El individuo a través del Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, revelándole todos los misterios de ese manual de Dios. ¿Qué es el manual de Dios? Cuando las sociedades bíblicas, las sociedades religiosas ven el manual de Dios, ellos comienzan a manipular el manual de Dios. Ellos comienzan a interpretar el manual de Dios, porque saben que las sociedades en este mundo, a través del Espíritu, siempre van a buscar quien los controle, siempre van a buscar a través del Espíritu quien los represente. Los hijos e hijas de Dios que tienen alma saben que el manual de Dios no necesita interpretación. Él es su propio intérprete. La Biblia, que es la palabra de Dios en forma escrita, ella jamás necesitará de un vicario, de un profeta, de un ungido, de un apóstol para que sea interpretada. Ese manual, Él es su propio intérprete, porque son los pensamientos de Dios en forma escrita. Cuando vemos en el libro de Génesis toda la creación de Dios por su palabra, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Por la palabra de Dios fueron creados los ángeles. Fue creada toda la naturaleza visible e invisible. Luego en el libro de Isaías nos demuestra que un hijo sería nacido de Dios mismo. Dios mismo, a través de su esencia, a través de la omnipotencia,
a través de la deidad traería a un hijo fuerte, mejor conocido como la plenitud de Dios en Jesucristo. En el libro de Juan vemos que ese hijo fuerte, ese unigénito hijo de Dios, sería el verbo, la palabra, sería la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Luego el Espíritu Santo, hablando por medio del gran apóstol Pablo, demuestra que él, la deidad de Dios, habita y habitará en Jesús el Cristo, la plenitud de Dios en Jesucristo. Luego vemos en el libro del Apocalipsis que Jesús es el Todopoderoso. Él es el Verbo, Él es la palabra. Por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas. La plenitud de Dios en Jesucristo. Poder descubrir el significado de la vida. Poder estar conscientes de quiénes somos. Poder estar seguros y conscientes que somos los hombres y mujeres que a través de nuestra alma predicaremos el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje de la plenitud de Jesucristo en este planeta Tierra. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La plenitud de Dios en Jesucristo. En el libro de Génesis capítulo 18, del 1 al 14. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado hablando de la historia de Abraham, a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La plenitud de Dios en Jesucristo. Poder a través de nuestra alma ver la plenitud de Dios en Jesucristo. Poder a través de nuestra alma en todo tiempo y a toda hora tener la plenitud de Dios en Jesucristo, en Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Cuando los seres humanos tienen la plenitud de Dios, tienen al Espíritu Santo que es Jesucristo mismo dentro de ellos, los seres humanos jamás se deberían de sentir solos, jamás se deberían de sentir despreciados, jamás se deberían de sentir desvalorados, porque tener el alma, el ser humano, estar en la perfecta comunión con el Espíritu Santo es poder estar en todo tiempo y a toda hora agradecido con la plenitud de Dios que es Jesucristo mismo en su Espíritu Santo dentro del individuo. Abraham lleno del Espíritu Santo, Abraham con y en él la paz de Dios en su alma, vio y entendió la visita de Jesucristo, entendió y comprendió que es así, dice el Señor. Mucho después, nuestro amado Señor Jesucristo dio esa noticia. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó, diciéndole a los fariseos que esa escritura era, así dijo el Señor, así era y así será. Poder descubrir los misterios de la Biblia, poder recibir la revelación bíblica a través del creador de ese libro, que es Jesucristo mismo, la plenitud de Dios en Jesucristo. La Biblia es su propio intérprete, no necesita interpretación de nadie. Por eso es, como venimos diciendo, los religiosos en este mundo tienen éxito, porque los seres humanos siempre a través de su espíritu andan buscando quién los represente, quién los guíe en este mundo. Esos religiosos se convierten en intérpretes de la Biblia, y hay bastardos que, como no tienen la capacidad de interpretar la Biblia, agarran mensajes de hombres maravillosos de la historia, hombres maravillosos que vinieron a este planeta Tierra a dar las buenas nuevas de que Jesucristo era el dador de la vida. Hombres maravillosos como el reverendo William Marion Branham, que conocieron la plenitud de Dios en Jesucristo. Así como hombres maravillosos vinieron a este planeta Tierra, también el diablo ha desatado sus personajes para que manipulen esas conferencias tan maravillosas de estos personajes para seguir engañando y manipulando el espíritu de los seres humanos. Gracias al dador de la vida, porque siempre van a haber hombres y mujeres que a través de su alma demuestren qué es la plenitud de Dios a través de Jesucristo. En el libro de Éxodos capítulo 3 del 14 al 16, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo,
En verdad he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. La plenitud de Dios en Jesucristo. Podemos como creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, el Dios de Mateo, el Dios de Marco, el Dios de Juan, el Dios del apóstol Pablo, el Dios del reverendo William Branham, el Dios de los profetas de la Biblia está con cada individuo, y cuando el individuo reconoce el Dios que mora dentro de ellos, esos individuos siguen siendo historia. Son los individuos que continúan la historia bíblica, son los individuos que demuestran la plenitud de Dios en Jesucristo. Deuteronomio capítulo 6, verso 14. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La plenitud de Dios en Jesucristo, los hijos de Dios que están en la paz de su alma, los hijos e hijas de Dios que conocen la plenitud de Dios en Jesucristo, reciben al Espíritu Santo y no lo reciben en eso que le llaman iglesias, no lo reciben en eso que le llaman carpas catedrales, no lo reciben en esas sociedades inventadas por los hombres, lo reciben como lo recibió Pablo, lo reciben como lo recibieron esos millones de hombres y mujeres que fueron perseguidos en las catacumbas, fueron perseguidos en los valles, fueron perseguidos en las montañas, fueron decapitados, fueron despellejados, fueron crucificados, pero recibieron la plenitud de Dios dentro de cada uno de ellos. Ese es el misterio de la divinidad, ese es el misterio de la deidad, ese es el misterio del manual de Dios dado a los hijos de Dios. Cuando logremos entender el verdadero significado de la vida, cuando logremos entender qué es ser un hijo de Dios con alma, entonces descubriremos el privilegio tan grande de la vida. Descubriremos el verdadero significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Libro de Salmos, capítulo 45, verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ya en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 11, dice el gran yo soy, dice el omnipotente, el omnisciente, a través del profeta Isaías. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sigue diciendo en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Descubrir la plenitud de Dios en Jesucristo. Descubrir que para los mortales, para los seres vivientes en este planeta Tierra, el gran yo soy, el Elohim, el Melquisedec, el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. En Él está la plenitud de Dios. Cuando el ser humano descubre esa revelación, descubre ese misterio siendo revelado dentro del individuo, no en carpas catedrales, no en basílicas con nombres de Pedro, no en ideologías religiosas, sino directamente de Dios en el alma del individuo.
reconocer a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Reconocer la plenitud de Dios en Jesucristo es reconocer que Él es Dios, que Jesucristo es el dador de la vida, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Poder recibir a Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes de dónde venimos y para dónde vamos. Libro de Mateos, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El dador de la vida, la plenitud de Dios siendo manifestada en Jesucristo en este planeta Tierra. Cuando la plenitud de Dios se manifestó en Jesucristo, no solo fueron los mortales los que tuvieron la oportunidad de ver a Dios, todo el universo, todas las huestes celestiales tuvieron la oportunidad de ver a Dios. Todo lo visible e invisible, los mortales y los ángeles pusieron su vista en el dador de la vida, que era Jesucristo. Por eso encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando ese bendito Cordero de Dios se manifestó en las huestes celestiales, los ángeles y los arcángeles, todo el universo se inclinó ante la presencia de Jesucristo, porque sabían que Él era Dios. Sabían que la plenitud de Dios estaba en Jesucristo. Solo los mortales en este planeta Tierra, por intereses bastardos, por ideologías religiosas, por patrones de comportamientos sociales, ponen siempre en segundo o en tercer plano al dador de la vida. Primero sus bastardos religiosos, luego sus religiones o sectas religiosas y tercero sus templos bañados en oros para alimentar el ego del espíritu. Los ángeles hicieron al contrario, se quitaron sus coronas, inclinaron todo el poder que Dios les había dado para ponerlos a los pies del bendito Cordero de Dios, que limpió no solo a la humanidad, sino el universo completo. Eso es la bendita palabra de Dios. Poder a través de nuestra alma descubrir los misterios de la Biblia, poder a través de nuestra alma recibir la revelación bíblica dada por el bendito Cordero en su Espíritu Santo. Libro de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, el dador de la vida. Juan, capítulo 8, verso 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El dador de la vida en su Espíritu Santo. El dador de la vida, la plenitud de Dios, no solo visitó a los ángeles y a los arcángeles en la manifestación celestial a través del arcángel Miguel, también visitó a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento y luego visitó en un cuerpo de apariencia humana a los seres vivientes, mejor conocido como Jesucristo, el dador de la vida. Los seres humanos vieron a Jesucristo en esa materia. Abraham lo vio en esa manifestación gloriosa de la deidad, de la divinidad. Nosotros a través de nuestra alma lo hemos visto y lo recibimos
en su Espíritu Santo. Eso es el privilegio que tienen los que se atreven a estar en la paz de su alma. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Sigue diciendo la plenitud de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo por medio de Pablo al libro de Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo, el dador de la vida. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, él asimismo le dice por medio del Espíritu a Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Siempre Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, la plenitud de Dios en Jesucristo, poder estar consciente que en pleno siglo XXI, año ya 2026, hay un grupo mejor conocido como el grupo de la voz del ángel mensajero, demostrando que la plenitud de Dios no está en farsantes religiosos, la plenitud de Dios no está en una religión, la plenitud de Dios mucho menos va a estar en farsantes que se dicen llamar ungidos de carpas catedrales, en vicarios que se dicen llamar representantes de Dios en la tierra. La plenitud de Dios está en Jesucristo, y esa plenitud de Dios que está en Jesucristo, Él en su gracia dejó el Espíritu Santo para que aquellos que tienen alma tengan la plenitud de Dios en Jesucristo, en Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. Poder conocer y reconocer el misterio de la Biblia es estar conscientes que hemos venido para hablar del mensaje del Evangelio eterno que liberará el alma de los seres humanos, pero también hemos venido para poner al descubierto al Edén de Satanás.